Entonces, hoy es viernes 29 de diciembre del año 2023. Son las 9:31 AM hora de México. Estamos en el Lama Vihara y vamos hoy día a repasar la clase número 3 que estudiamos ayer. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, nosotros en la clase de ayer comenzamos a estudiar los métodos o las estrategias para la salud mental, y lo primero que explicamos fue la importancia de entrenamiento y establecimiento en lo que se denomina sila en Pali, que es la virtud, ¿no? Que tiene como el objetivo de controlar las acciones de la fuerza del cuerpo y la fuerza del lenguaje. Entonces, de esta manera, uno evita causar daño o sufrimiento a otros seres. Entonces, eso fue lo primero que explicamos, y nosotros explicamos de que desde la perspectiva de las enseñanzas del Buda hay tres etapas de entrenamiento superior. Entonces, la primera es la virtud o sila, como dijimos, y después tenemos la etapa de la mente superior y la sabiduría superior, que eso corresponde a la puerta de la mente, y que esos entrenamientos se llevan a cabo por medio de dos tipos de desarrollos, que son la tranquilidad, samatha, y la introspección, que es vipassana. Entonces, eso fue lo que hablamos sobre sila. Después de sila, entonces nosotros estudiamos partes de este discurso que se llama en Pali el Vitakka Santana Sutta. Vitakka significa pensamiento, Santana significa algo así como detener o apaciguamiento. Por eso el apaciguamiento de los pensamientos, ¿no? Los pensamientos se refiere a pensamientos con alguna de las tres raíces insanas de apego, deseo, enojo, aversión e ignorancia, ¿no? Entonces, y el Buda en ese discurso enseña 5 métodos que nos vamos a adelantar hasta el final. Los 5 métodos, ahí tenemos, ahí está. Entonces, el primer método del discurso que vimos y estudiamos fue poner la mente en, eh, en todo lo contrario, ¿no? Entonces, si el pensamiento o el estado está con raíz en el apego y el deseo, entonces el Buda recomienda, eh, dependiendo del apego o el deseo hacia un ser sintiente, entonces recomienda las meditaciones de los desagradables o las 32 partes del cuerpo. Si se trata de apego-deseo hacia cosas inanimadas, entonces la descomposición en los elementos, ¿no? Eh, y la impermanencia también. Y si se trata de odio hacia seres sintientes, entonces el opuesto es la práctica de metta. Y si se trata de odio infundado, como se dice, atana en Pali, sería algo así, o, o en un lugar equivocado. Entonces, la práctica es también de reflexionar en los elementos. Y en el caso de la ignorancia, ahí se dieron cinco métodos, ¿no? De que recurrir a un buen guía, aprender las enseñanzas del Buda, investigar sobre las enseñanzas del Buda, etc.
En el caso específico de los trastornos eh, como la depresión, etcétera, entonces nosotros dijimos de que la depresión es es un concepto nombre que se refiere a una serie de síntomas y esos síntomas se asocian con factores mentales insanos, que son factores mentales que están en la raíz de el enojo, la aversión. Entonces, en ese caso, el primer método sería practicar el método hacia uno mismo, ¿no? Am, y si no funciona el primer método, entonces el segundo método que estudiamos es hacer una reflexión sobre el peligro de estos tipos de estados mentales insanos. Porque como nosotros estudiamos los estados mentales insanos, o sea, son malsanos, son reprochables eh, y producen resultados eh, negativos. Eh, entonces, o sea, de que el que se daña es uno mismo cuando lo tiene y después cuando eso genera una potencialidad y cuando produce la potencialidad también uno que no es uno mismo, eh, pero el que es en ese momento, porque todo es anatta, ¿no? Pero, pero de cualquier manera hay una continuidad de los agregados, ¿no? Entonces, entonces aquí tenemos dos cosas. O sea, hay un problema en el momento que surgen esos estados, en el momento presente que surgen, y también va a haber un problema en el futuro de acuerdo con la ley de causa y efecto. Como eso dije también, eso no se lo puedo demostrar eh, eh, empíricamente. Pero bueno, pero eso es lo que el Buda dice. Entonces, y bueno, y particularmente reflexionar acerca del peligro de estados como el odio, el enojo, el resentimiento, ¿no? Porque además de eso, esos estados producen propiedades materiales que no son buenas y afectan, digamos, la salud física de uno. Entonces, y también estudiamos de que si uno tiene la sabiduría suficiente, bueno, uno puede hacer esa reflexión y lograr, pero si uno no tiene la sabiduría suficiente, uno tiene que recurrir a otra persona que lo pueda guiar, ¿no? Entonces, entonces ese es el segundo método. Y el tercer método es ignorar estos pensamientos, no prestar atención. Eh, entonces, yo creo que para esto también se requiere cierto grado de entrenamiento mental. Ah, ah, nosotros explicamos ayer que también esto se puede entender eh, como ignorar, pero ignorar, la mente no puede existir sin un objeto, ¿no? Entonces, ignorar significa que uno tiene que poner la mente en otro objeto, ¿no? Entonces, bueno, uno puede poner la mente en otro objeto diferente, por ejemplo, como lo que cuenta ahí, ¿no? Que uno empieza a lo mejor a recitar algo que nos recuerda y todo lo demás. Pero si nosotros usamos el método del discurso de los fundamentos de la atención, entonces, y si uno tiene cierto grado de entrenamiento, si lo que causa el enojo es un objeto, mientras uno tenga la mente en ese objeto, uno va a tener enojo. Pero si uno toma el enojo como objeto, entonces es como si la base del enojo desaparece. Entonces eso es ese método está quizás un poco más basado en lo que vamos a ver en la clase de esta noche. Entonces no prestar atención aquí significa poner la mente en una cosa diferente. No recitar algo o, no sé, leer.
algo que uno tiene escrito o ver lo que tiene en la bolsa. O sea, uno puede inventar muchas cosas aquí, en el mundo moderno. Ver el teléfono. Eh, y después el número 4 es tratar de identificar qué es lo que causa este pensamiento, ¿no? O sea, o incluso la causa anterior de la causa. Entonces, eh, a veces eso no es fácil, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta del objeto que produce este tipo de pensamientos. No sé, uno le pregunta a las personas ¿por qué surge esto? Pues si uno no sabe, pero uno tiene eso. Ah, y el quinto punto, que bueno, golpear, aplastar, oprimir la mente, pero claro, o sea, tenemos que tener cuidado, como una persona dijo que parecía un poco extremo esto. Lo que pasa es de que, claro, el Buda está enseñando esto para una persona que está practicando para alcanzar las llamas, o sea, que está practicando meditación samatha. Entonces, eh, entonces la meditación samatha, la meditación de tranquilidad, significa que uno escoge un objeto a priori, ¿no? Y coloca la mente en ese objeto y trata de memorizar ese objeto dependiendo del objeto. O sea, ese objeto se puede visualizar o memorizar. O sea, si se trata, por ejemplo, de los discos, o sea, uno lo trata de visualizar, pero si se trata, por ejemplo, de lo que se llama anusati, que son las rememoraciones. Entonces, muchos de estos objetos son objetos que uno memoriza verbalmente o en la mente. Entonces, por eso lo que quiero decir aquí es que uno insiste, no obstante surgen estos estados insanos, uno insiste, digamos, en poner la mente en el objeto que uno ha escogido para la práctica de la meditación samatha. Entonces, bueno, ese es un resumen de los 5 métodos que vimos ayer. Y bueno, yo hoy día, bueno, esta noche, simplemente es un premier esto. Lo que vamos a estudiar es, desde la perspectiva de la enseñanza del Buda y de la vida, ¿no? Cómo la ciencia o la medicina funciona para tratar este tipo de trastornos y cómo funciona, digamos, la enseñanza del Buda. O sea, o sea, es una plática que una presentación que hice en un congreso de psiquiatría y no lo puedo encontrar, o sea, todas horas buscándolo, pero entonces, bueno, me estoy acordando entonces, porque es bien interesante, porque había hecho un diagrama, ¿no? De cómo en realidad funciona, digamos, la psicología y la psiquiatría para tratar, digamos, este tipo de cosas y cómo funciona, digamos, la enseñanza del Buda. O sea, y ahí vamos a poder ver, ¿no? O sea, a lo mejor los dos llegan a un resultado, pero ustedes van a poder ver bien en eso, digamos, qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible. Ok, entonces, no sé si hay preguntas con relación a este tema que hemos visto, en línea o aquí. Mira, buenos días. Buenos días. ¿Por qué Sila? O sea, alguien para no transgredir, para no hacer que otros transgredan, pero ¿por qué Sila es la base vamos a decir, para componer o para apaciguar los pensamientos? Si cuando mis pensamientos están en el lado negativo, en el lado acúsala, me estoy generando propiedades materiales negativas, ¿por qué Sila? No me queda claro. Sila es una condición eh, para que uno tenga una mente eh, a- eh,
apropiada para poder desarrollar samatha y vipassana. Porque si uno no tiene sila, entonces la mente está, digamos, en un estado de desasosiego. Porque cuando uno transgrede, por ejemplo, eh, uno después puede tener sentido de culpa, remordimiento. Por ejemplo, son estados que pueden surgir con relación a las transgresiones éticas, ¿no? Entonces, o sea, cuando uno, por ejemplo, eh, causa daño a otros, porque Sila es para evitar eso, ¿no? Otros seres, entonces en la mente pueden surgir estados con relaciones a las acciones que uno realizó, ¿no? Por ejemplo, eh, eso puede ser, ¿no? Culpa, remordimiento, preocupación, ¿no? En lugar de estar Entonces, claro, eso es una condición, eh, pero, eh, claro, cuando surge ese estado, normalmente, o sea, se dice de que el pali se llama cucucha. Cucucha es un estado insano con que está asociado con la raíz de la aversión y el enojo, que surge cuando uno eh, se da cuenta de lo malo que hizo y lo bueno que dejó de hacer, ¿no? Entonces, entonces cuando uno, o sea, tiene que ver con algo que ya pasó, ¿no? Ah, entonces, por eso se dice de que Sila es la base, ¿no? Ahora, uno, se dice de que uno puede arreglarlo de Sila en un momento, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno va a meditar y todo lo demás, entonces uno no está transgrediendo, no está cometiendo transgresiones. Ah, entonces se dice que Sila es como si estuviera en el trasfondo ahí, no, de todo eso. Pero, pero aún así a uno le puede surgir, cuando uno está practicando cosas, ¿no? Que ocurrieron en el pasado y que tienen que ver con transgresiones éticas, ¿no? Ah, entonces por eso se dice de que Sila es la base de, de- para el desarrollo de la concentración y la sabiduría. Y bueno, y en el Sangha, o sea, bueno, aún más se hace mucho énfasis en eso, De ¿no? hecho, de hecho, muchos estudios han mostrado que cuando llevan la práctica de la meditación a las cárceles, eso ha sido una gran giro que ha Ajá, sucedido, ¿no? Porque los internos han, como que les llevan esa meditación como para lograr ese entendimiento, más claro, que quizás de que una rehabilitación, un entendimiento. claro. Sí, o sea, porque bueno, Sila, o sea, es algo que uno hace una determinación, ¿no? Y de seguir, digamos, estos preceptos. Y entonces, bueno, y uno, y también hay una cosa importante ahí, aparte de cómo afecta la mente cuando uno transgrede, ¿no? Porque cuando uno causa daño a otro, no obstante, hay gente eh, que no tiene a lo mejor culpa o remordimiento. ¿Cómo se llama esas personas? Inocentes. ¿Cómo? No, Inocentes. no, 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 no inocentes. No. ¿Cómo dijo? Psicópatas, psicópatas, ¿no? Gente que no nunca, o sea, es como si no pasara nada, ¿no? Pero la mayoría en general, digamos, si uno causa daño a otro, o sea, la mente, o sea, y aparte que cuando uno causa daño a otros, o sea, la mente está insana,
¿no? Pero aquí hay otra cosa más que es importante de Sila, que para seguir Sila, o sea, uno tiene que estar alerta, atento, o sea, de que Sila se dice que también es una condición para el desarrollo de la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, con relación a lo que uno dice, con relación a cómo dice las cosas y todo eso, entonces, o sea que Sila también es parte de, en ese sentido, una condición favorable, ¿no? Ah, para que uno tenga atención, porque, o sea, no dañar a seres sintientes, o sea, la cuestión del lenguaje. Claro, cuando uno practica eso regularmente, a lo mejor eso se vuelve ya, como se dice, parte de un hábito. De hecho, sila en Pali significa hábito. Hábito literal. El significado primario de sila es hábito, ¿no? Y el significado específico es esto, la virtud. Entonces, cuando uno hace que sila sea un hábito, entonces, o sea, ya, pero al principio, ¿no? Uno tiene que estar vigilante, digamos, ¿no? En relación a lo que uno dice, porque también está la cuestión del lenguaje, ¿no? Ah, eh, sí, a lo mejor con relación al primer precepto no es tan difícil, o sea, pero claro, el primer precepto también es no dañarse ningún, cualquier tipo de ser, ¿no? Ah, eh, y también el quinto precepto, que es la cuestión de las drogas y los intoxicantes y todo eso, ¿no? Que ese precepto eh, eh, es interesante. Eso lo hemos estudiado. Con relación a los primeros preceptos, a los cuatro primeros preceptos, hay una graduación de de lo que es más serio, menos serio, más grave, menos grave, ¿no? O sea que, por ejemplo, matar una hormiga no es lo mismo que matar un elefante, digamos, en el mundo animal, ¿no? O, o matar un ser humano, o sea, entonces con relación a los primeros preceptos, o por ejemplo, no sé, el lenguaje también, el mismo. Pero con relación al quinto precepto, se dice de que siempre es negativo, o sea, no hay una graduación, porque em, porque fomenta, digamos, o sea, es un obstáculo muy grande para la práctica también espiritual. Pues eso, cuando estudiamos los sutras, estudiamos eso, ¿no? Y aparentemente el quinto precepto no es socialmente permisible o problemático, porque, no sé, uno puede consumir alcohol no individualmente, ¿no? Pero, pero, pero como eso, digamos, hace que la mente se vuelva, digamos, insensible y todo, ¿no? Entonces también, no sé, eso se convierte en un grave obstáculo para la práctica y también se convierte muchas veces, no siempre, eh, en una condición para que uno transgreda los otros preceptos. Sí, no sé, sí. Bueno, Venerable, un hablamos fuerte, para que escuchen de internet. Ya no les- ¿Cómo debería entender uno cuando el daño, digamos, que uno causa no es de manera directa, sino como una consecuencia de segundo o tercer orden de las acciones de uno? Por ejemplo, claro, ir y matar a un animal es algo muy directo. Yo fui, yo lo maté. No siento la misma culpa si me como una hamburguesa en McDonald's, ¿no? Pero el acto fue el mismo. no, o sea, ahí hay, por ejemplo, en el caso de que uno mate un animal, entonces uno tiene la responsabilidad ética. Si uno va y compra una hamburguesa en McDonald's, o uno va y compra en el súper
¿no? O sea, no sé, un kilo, ¿cómo? Carne. Carne, o sea, ahí lo que uno es una condición para que otros transgredan, pero uno no está transgrediendo ahí el primer precepto cuando uno va a McDonald's o cuando uno va al súper a comprar la carne. Pero uno es una condición para que otros transgredan, ¿no? Entonces, por eso en el Vina, incluso en los textos, eh, no se considera eso como una transgresión. Ah, y por eso incluso para los monjes, tampoco, salvo para los monjes se dice de que un monje puede comer carne siempre y cuando eh, el monje no sepa que, por ejemplo, ese animal lo han matado para él, no haya visto, no haya oído o no sospeche, ¿no? Entonces, entonces, por eso en la tradición Theravada, o sea, muchos monjes, sobre todo en los países, o sea, es el consumo de carne. Pero aquí hay una cosa que es importante también con relación a eso, y los monjes tradicionalmente viven de lo que la gente les da, ¿no? Ahora, bueno, a lo mejor es un poco diferente, ¿no? O sea, porque uno puede ir y pedir, pero tradicionalmente y por mucho tiempo los monjes, o sea, comen lo que la gente laica come y les da. Entonces, uno no tiene el lujo, o los monjes no tienen el lujo de poder, digamos, a veces sobrevivir sin comer carne o sin comer lo que la gente come y le da. O sea, entonces por eso también es otra consideración. Por eso el Buda, porque al Buda le pidieron que cambiara esa regla. Y el Buda se negó a cambiar esa regla porque, o sea, el Buda comprendía de que si cambiaba esa regla, los monjes no iban a poder sobrevivir porque la gente que sustentaba a los monjes y a los monasterios, ¿no? Eh, hacía eso, o sea, comía carne y todo eso, ¿no? Ah, pero sí, o sea, lo ideal es evitar totalmente eso, ¿no? Ah, eh, entonces, en la medida que sea posible, porque o sea, si no es una condición para que otros hagan eso, ¿no? Aunque, claro, también nosotros vivimos en culturas, digamos, eh, no sé, donde matar animales no se considera, digamos, una transgresión ética, ¿no? Porque, o sea, de acuerdo con otras creencias religiosas, eso no es algo, digamos, eh, que se considera, digamos, reprensible, pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, sí. O sea, por ejemplo, la cuestión de la matanza de los animales, bueno, y también la civilización humana, ¿no? O sea, porque desde que comienza la civilización humana y la gente deja, ¿no?, de ser nómadas, recolectores, y la gente se establece, ¿no?, y empieza a cultivar digamos, a tener animales para, ¿no? Y bueno, yo no lo veo aquí, por ejemplo, con la gente que ve tus vecinos y todo, ¿no? Entonces es difícil. Y claro, y también la religión predominante, eh, o sea, no considera que eso sea, digamos, o sea, un pecado, digamos, como usando, digamos, los términos de otras religiones, ¿no? Entonces, entonces el resultado es eso. Sí. Quiero poner aquí ahí por el chat porque no veo, no alcanzo a ver en el chat. Por favor, si hay alguien. No, Ah, gracias. entonces, sí, No sé si sea pertinente esta pregunta, pero pensando en los pensamientos insanos,
cuando uno está en un entorno como este, donde uno tiene la atención y realmente pues los pensamientos, es relativamente fácil tener pensamientos sanos. Pero pensando en la cotidianidad, en el mundo de afuera, pues hay riesgos, digamos, o hay vías donde uno no puede transitar. Uno actúa de acuerdo al miedo en muchas circunstancias. En ese momento hay un estado mental insano. Bueno, Tener en el una momento, convicción. en el momento que uno tiene miedo, sí, uno es un estado mental insano. Pero, o sea, el miedo puede ser una condición también de estados, de acciones sanas. El miedo puede ser una condición de acciones sanas o acciones insanas, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno tiene miedo de las consecuencias, ¿no? Y uno no hace ciertas cosas, o no comete ciertas transgresiones, entonces, bueno, por ejemplo, ahí el miedo puede ser una condición de una conducta ética correcta, ¿no? Pero el miedo sigue siendo, o sea, algo insano. Sí, por ejemplo, decir, no voy a ir por ese camino porque qué tal que me rapten, ese pensamiento en particular es un estado No, mental eso no. No, o sea, eso es correcta consideración, yo creo. correcto. Sí, sí, o sea, uno puede tener miedo también, ¿no? De que le puede pasar algo y después uno puede considerar, no, no voy por ahí, pero bueno, a lo mejor uno tuvo miedo, uno consideró y no fue. Entonces, tener miedo es un estado insano. La consideración es, o sea, algo sano y de no ir, bueno, qué bueno. Marisol tiene una pregunta. A ver. Marisol, si puedes A abrir ver, tu, a ver. por favor. Marisol. Ah, gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Venerable, mi pregunta es, comentaba en los métodos, uno que es reflexionar acerca del peligro. Lo que entiendo es que cuando estamos, bueno, en este caso que las indicaciones eran para una persona que estaba eh, para alcanzar llana, es decir, si la persona está en meditación y en ese momento llegan estos pensamientos, puede hacer la reflexión, o sea, si por ejemplo el objeto es la respiración, pero llegan estos pensamientos, se puede hacer la reflexión para disipar si llegan estos pensamientos insanos y después regresar a la respiración. Eso es lo que dice el sutta, sí. Correcto. O sea, porque ese sutta, ese discurso, ahí incluso el comentario explica, y al comienzo dice el Buda que de vez en cuando, no hay un término ahí, ¿no? Debería reflexionar, ¿no? Y de vez en cuando significa cuando surgen estos pensamientos solamente, no en otro momento. Entonces, si uno está, por ejemplo, practicando meditación samatha, de tranquilidad con la respiración, y uno le vienen, digamos, este tipo de pensamientos insanos, entonces uno puede hacer esa reflexión. O sea, es correcto. Sí. Y otra pregunta, venerable. Una persona que está diagnosticada con depresión de forma clínica, que incluso toma medicamentos, y que incluso puede haber llegado a experimentar episodios como brotes psicóticos y demás, ¿es recomendable que practique la meditación o es mejor que esta persona, pues, hasta que su médico lo indique que pueda hacerlo, o no tiene, digamos, esta contraindicación? Porque a veces, bueno, yo he escuchado que bueno, cuando meditamos a veces las impurezas se Incrementa. ¿no? O sea, surgen, o sea, al estar observando la mente, y a veces podemos tener justo este tipo de pensamientos que se empiezan a remover, entre comillas, porque, bueno, empezamos a verlos
Y bueno, me imagino que una persona que ya tiene una depresión causada por pensamientos, experiencias negativas, pues puede ser más perjudicial o no, no sé, depende. Esa es mi Pues pregunta. ahora, yo creo que hay ciertas prácticas que enseñó el Buda que son inocuas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la práctica de metta, o a cualquiera de las moradas, ¿no? Pero digamos metta o amor benevolente, ¿no? Entonces, a una persona que tiene depresión crónica, yo creo que, o sea, podría practicar eso, o sea, sin problema. No, lo que sería más problemático es, por ejemplo, lo que el cultivo de la atención o otros tipos de meditación de tranquilidad. Ah, entonces, sí, pero por ejemplo, hay prácticas, por ejemplo, las prácticas de protección que se llama, que el Buda enseñó, ¿no? Que son, no todas, pero por ejemplo, bueno, si también la persona cree en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, ¿no? Se dice de que, por ejemplo, las cualidades del Buda, ah, eh, las 32 partes del cuerpo, pero meta, y también la otra práctica de protección es la conciencia de la muerte. Pero no, pero una persona que padece, o sea, yo creo que la práctica esa de meta, eso sería posible. Ahora, eh, con relación a otras prácticas, el problema también es que uno de los síntomas de la depresión es eh, ¿cómo se dice? La apatía, ¿cómo se dice? Cuando la gente no quiere hacer nada o... ¿Cómo? Sí, o sea, la gente no tiene motivación, ¿no? Entonces, y para practicar se requiere, digamos, esfuerzo, determinación, ¿no? Entonces, yo veo que ahí hay un impedimento grande con relación a cualquier práctica, ¿no? Porque para practicar incluso meta, que yo digo que es inocua y es benéfica siempre, se requiere que uno lo practique, poner esfuerzo, determinación, disciplina, y entonces es difícil. Ya es difícil practicar, a lo mejor cuando uno no tiene estas cosas, ¿no? Entonces, pero sí, pero guiado, yo creo, una persona que tiene depresión clínica, eh, por supuesto de que hay monasterios que a lo mejor los monjes se encargan de ayudar en eso. No, aquí no, o sea, pero porque bajo la guía de monjes o de gente, digamos, que esté, digamos, conozca sobre el tema, entonces a una persona con depresión clínica se lo puede guiar, yo creo, para que gradualmente empiece a poner más esfuerzo y a practicar. Pero sí, pero no, o sea, yo creo de que ahí toda la medicina moderna y todo eso es importante, sí. No obstante, el método efectivo en última instancia es eliminar la causa y es solamente por medio de la meditación, pero esto no es para todos. Okay. Gracias. Gracias, Marisol. Catalina ahorita dice, similar a lo anterior que menciona la compañera sobre el tema, ¿qué pasa cuando alguien manifiesta ira o aversión por causas nobles? Dos puntos. Por ejemplo, rabia frente a una injusticia social, enojo y queja frente a la corrupción. ¿Esto es estado mental sano o insano? No, o sea, la rabia, el enojo y la ira es insana. La corrupción también es insana.
¿no? O la violencia y todo lo demás, ¿no? Cuando uno ve que un ser le causa daño a otro, ¿no? Ah, eh, sí, o sea, pero lo que uno tendría que cultivar ahí es compasión, ¿no? Una O sea, consideración. no compasión, digo, o sea, compasión hacia la persona que está, por ejemplo, si uno le está causando daño a otro, compasión, o sea, bueno, hacia la persona de que está sufriendo y compasión hacia el que está causando daño, porque uno comprende. Sí, porque dice también, por ejemplo, rabia frente a una injusticia social. O sea, Sí. No, pero lo que pasa es de que la rabia, eh, yo creo que hay una línea muy ahí, ¿no? Tenue, quizás que uno no debería cruzar, porque es importante reconocer y, y hacerlo ver a eso, ¿no? De que ahí hay, digamos, injusticia social o corrupción y decirlo, ¿no? O sea, yo de hecho en algunas pláticas que he dado sobre ética, o sea, públicamente uno lo dice, ¿no? Ahí es bueno decirlo, ¿no? Pero ya cruzar la línea esa y pasarse, digamos, a la rabia, al enojo y todo eso, en realidad no, se está dañando uno mismo. No hay que usar ahí medios hábiles, ¿no? Para ver si se puede hacer algo o no también en relación a eso. Sí. puedes hablar un poquito fuerte para que escuchen los internet. O acércate acá, por favor. Que si no, no te escuchan. General, entonces tengo esta pregunta, o me surge esta pregunta, es, ¿la generación de la depresión se puede considerar que se da en una conciencia convencional? No, convencional a qué se refiere. A que sea alguien que a lo mejor no tiene más ignorancia que conciencia de lo que pasa en sí, o más conocimiento de esto que hemos estado practicando. Conciencia Alguien que no está consciente de sus emociones y lo que generan sus emociones, que genera materia, por ejemplo. Ok. No, porque la conciencia y los factores mentales eh, son realidades últimas. O sea, y, y al ser realidades últimas, la conciencia de cada uno de nosotros tiene la misma característica. Los factores mentales de cada uno de nosotros, cada uno tiene la misma característica. La única diferencia que hay entre uno y otros es eh, las conciencias que uno y otros tienen. O sea, porque los factores mentales determinan, digamos, las conciencias que las personas tienen. Ahora, sí, o sea, una persona que no tiene, digamos, a lo mejor conocimiento, claro, hay muchos paradigmas diferentes de la salud y la enfermedad, de acuerdo con la ciencia y todo lo demás. Pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, los trastornos, digamos, como la depresión, etcétera, se deben, digamos, a la causa, son los estados insanos de la mente que surgen en esos momentos de yavana. Esa es la causa. Entonces, ahora, pero además de la causa, nosotros tenemos condiciones. Las condiciones significa de que no es una causa, pero es algo que es necesario, ¿no? Entonces las condiciones es los objetos que la conciencia experimenta, por ejemplo. Ahora le voy a tratar de dar ejemplo. Las propiedades materiales sobre las cuales la conciencia surge. O sea, porque también la depresión puede tener causas, como dicen, genéticas y todo eso, ¿no? Entonces,
Las propiedades materiales sobre las cuales la conciencia surge son condiciones. Los objetos que la conciencia toma son condiciones, ¿no? Pero los estados mentales insanos que surgen con la conciencia son la causa, ¿no? Entonces, entonces nosotros podemos trabajar con la depresión de dos maneras, o en general, atacando las condiciones o tratando las causas, ¿no? Normalmente la psicología, la psiquiatría y todo lo demás, bueno, ahora la psicología utiliza muchas técnicas del Buda, pero digo, trabaja con las condiciones. Porque si usted va, ¿no?, con un médico y le dice, ah, bueno, este es el trastorno, tome esto, ¿no? Entonces, eso es lo que usted toma, que puede funcionar o no. O sea, eso produce alteraciones en las propiedades materiales, ¿no? Y como la conciencia depende sobre propiedades materiales, ¿no? Entonces la conciencia está afectada por las propiedades materiales. Entonces por eso entonces uno puede experimentar que los síntomas eh, se reducen o los síntomas a veces desaparecen. Pero si uno deja de tomar eso, los síntomas de nuevo van a aparecer, ¿no? Entonces uno está, digamos, por ejemplo, ahí influyendo sobre las condiciones, digamos, materiales. O sea, no la causa. Porque también está otra cosa que es importante, que es la cuestión de cuál es el paradigma de la mente. O sea, porque si uno reconoce, o porque en el budismo se reconoce que la mente y la materia son dos realidades últimas. Eh, si nosotros no reconocemos que la mente es una realidad, ¿no? Y que la mente es como parte de la materia, como normalmente la ciencia, eh, digamos, cree, porque es así, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor la medicina, uno cree que uno está curando eso, ¿no? Porque claro, no existe la mente, o la mente es, digamos, un subproducto de la materia. Y después está la otra parte de las condiciones que es con relación a los objetos, ¿no? Que a lo mejor es como decía Anet, por ejemplo, las terapias esas que estaba explicando ayer, ¿no? De que uno puede o cambiar las circunstancias de la persona, ¿no? Entonces, todo eso es cambiar las condiciones de los, digamos, hablando de los trastornos. eh, entonces, y bueno, y eso funciona, ¿no? Ah, no sé, si uno vive con personas, digamos, que le causan, digamos, eh, cierto tipo de estado, o sea, cambiar las condiciones, o sea, eso es algo, ¿no?, muy fácil de darse cuenta, ¿no? Entonces uno se va a otro lado, si uno puede, también, ¿no? O se va a otro país. Sí, Guillermo Loam, perdón. Viendo eso de causa y condiciones, si una condición, por ejemplo, es orgánica, que es consecuencia, pues, de cama, ¿se puede abordar la causa? sí, ¿Sí? sí. Sí, o sea, de que, ah, sí, la causa siempre es eh, factores mentales insanos. Claro, lo que pasa, y eso es una muy buena pregunta, porque si nosotros nos movemos ya a trastornos mucho más serios, como, no sé, esquizofrenia o psicosis, o no sé, las condiciones son más graves, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, es posible eh, que una persona que tenga esos trastornos, digamos, trabajar con las causas?
O sea, eso es algo, o sea, pero digamos, el paradigma sigue en pie. No, las causas siguen siendo esas. Pero claro, las condiciones no se van volviendo cada vez más duras o más difíciles. Sí, Ah, bueno, Guillermo está también. A ver, Guillermo. Guillermo Sí. dice, buen día, venerable. ¿La depresión se consideraría cama? Bueno, cama, ¿qué entiende Guillermo por cama? Porque si cama en el sentido técnico de la palabra se refiere solamente a la causa. Entonces, la depresión significa que uno está generando cama cuando uno tiene los síntomas de la depresión. Por ejemplo, cuando uno tiene tristeza o eh, angustia, todos esos estados son estados insanos. Entonces, eso significa que uno está produciendo, generando cama. O sea, por eso pregunto, ¿qué es lo que entiende por cama? Porque muchas veces la gente dice, entiende cama como el resultado, como el efecto, ¿no? Y incluso a veces el Buda utiliza el término kama, incluso en el Dhammapada, ¿no? Para referirse a eso, pero técnicamente hablando, el Buda, el término kama se refiere a la condición, a la causa. Dice, sí, dice Guillermo, sí, como efecto de acciones No, pasadas. no. Lo único que puede ser efecto aquí son las condiciones, ¿no? Solamente. O sea, las condiciones, claro, hay muchas condiciones aquí, ¿no? Pero hoy día lo vamos a estudiar un poco más. Pero el efecto, sí, por ejemplo, también lo que dice Emma, ¿no? Se puede haber, digamos, efectos eh, orgánicos, físicos, ¿no? Que son productos del karma. Eh, pero, pero no, la depresión misma eh, es, digamos, los estados esos que surgen en la mente. Y esos son factores mentales insanos. Entonces, eso significa que uno está generando. O sea, o sea, de que por eso, o sea, como yo le digo, o sea, esto es radical. De hecho, como dijo usted al principio, Sí, la Organización Mundial de la Salud vio que después de la pandemia se incrementó, o sea, la sí, causa, ¿no? Se incrementó la depresión en un alto grado, sí, claro, como consecuencia. pero son condiciones. Bueno, lo que pasa es de que la pandemia eh, hizo, ¿no? Que más gente tenga depresión o la gente, por ejemplo, ¿por qué tiene depresión? O sea, aparte, por cosas más mundanas, digamos. Que la gente no tiene trabajo, que pierde trabajo, ¿no? Interna. O sea, eh, ¿cómo? También, ¿no? Sí, o sea, son todas cuestiones, digamos, muy prácticas, ¿no? Ah, o sea, también puede haber causas más difíciles de dilucidar, ¿no? Ah, pero, pero hay causas, digamos, que son muy mundanas. Sí, pero no. La depresión es cama en el sentido de que es causa, ¿no? Y que uno la está generando. Muchas gracias. Sí, sí, Yo tenía sí, un comentario. Pues, Porque sí, estoy entendiendo que evidentemente para poder meditar y hacer atención plena, uno tiene que tener también el cerebro, por decirlo así, en determinadas condiciones, porque cuando uno está deprimido, o por lo menos la depresión es endógena, o sea, clínica, ya hay una alteración química en el cerebro, ¿no? Que a lo mejor agudiza algunas cosas que no permitiría la práctica de la atención plena. Pero si una persona medicada por una depresión logra, por decirlo de alguna manera, tener, lo voy a poner a lo mejor gráfico, como está arriba de la ola, ¿no? Y no está ahogando en el agua. Entonces, que la práctica
¿no? Y a lo mejor también obviamente la psicoterapia, le ayude de alguna manera, ¿no? Ya estando medicado, tener unas condiciones distintas, que por medio de la práctica de la atención plena, también, digamos, logre tener alguna comprensión y después poder dejar el medicamento, ¿no? Ah, Porque el medicamento es como inflarle las llantas a alguien que sale en carretera, ¿no? Y ya sale, digamos, ya salió, ¿no? Y ya exacto, estando en la carretera, ya saben cómo darle mantenimiento a las llantas y por dónde no pasar, ¿no? exactamente, Y entender por qué se le desinflaron las llantas, ¿no? claro. Entonces, yo estoy pensando un poco que también una persona que está medicada, ¿no? Hasta cierto punto podría tomar practicar atención plena, Sí, igual verse beneficiado y tener un grado de comprensión importante sobre lo que le está pasando y sobre todo por una cosa que sucede mucho en la depresión es los pensamientos rumiantes, ¿no? O sea, hay gente deprimida que está duro y grave sobre lo mismo. Y cuando pueden estar medicados, y hay algunos que entran a la práctica de atención plena, han podido soltar eso. O sea, no, ya, o sea, no sé ni por qué estoy rumiando esto, ¿qué le va a dejar? ¿No? O sea, como entendiendo también cómo ellos mismos pueden ser fuente de su propio sufrimiento, ¿no? sí. Entonces, No, definitivamente. O sea, de que, pero también hay, pero también hay que tener cuidado, ¿no? De, como lo que decía Marisol, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, lo ideal es dejar de recurrir, digamos, a toda esa medicación por medio de la práctica o estar, digamos, sano, ¿no? O sea, definitivamente, ese, digamos, sería el objetivo, pero también hay que tener cuidado, yo creo, dependiendo el caso, de que, como decía Marisol, ¿no? De que a uno puede poner una persona que tiene, digamos, un trastorno. O sea, y de hecho, o sea, uno lo ve continuamente, eh, en los monasterios, eh, de que la gente se pone peor, ¿no? Ah, o sea, empieza a tener situaciones que no puede manejar, ¿no? Y es muy difícil ahí, o sea. Entonces también hay que ver, ¿no? Hay que saber dirigir y, y a veces no se puede ayudar mucho, ¿no? O sea, porque bueno, uno sabe más o menos por dónde es, pero a la otra persona, o sea, le vienen cosas, le vienen experiencias y situaciones, ¿no? Que no puede manejar, ¿no? Entonces, por eso, o sea, eh, hay que equilibrar y balancear, digamos, las dos cosas, ¿no? Y también dependiendo del caso, ¿no? En particular, o sea, los pensamientos esos, ¿cómo le llaman? pensamientos Rumiantes, ¿no? O sea, a lo mejor eso, o sea, se puede tratar, o sea, por medio de la atención a la respiración, porque la atención a la respiración es una meditación para la cuestión de la discursividad, ¿no? Entonces, si solamente tiene eso, están sonando ahí, Sí, no sé si batería. ¿hay alguien allá? Sí, Ah, ahí ok. estaban. Ok, no sé si hay... Sí, dice Jorge Castañeda, comentario. La depresión no siempre se presenta sola. En muchas ocasiones viene asociados a trastornos más severos. Para ello, la psicoterapia ha ido creando diferentes modelos que se nutren de Vipassana o mindfulness. Ajá, ok, gracias. Y si quisiera mencionar alguno de los modelos, por favor. Sí, venerable, buenos días. Por ejemplo, la terapia conductual dialéctica es uno de ellos que básicamente se utiliza mayormente para trastorno límite de la personalidad. Ok, ¿Terapia qué? Conductual dialéctica, que incluye sesiones de mindfulness con los pacientes y trabajo en grupo también.
Eléctrica. Ah, La apunto en el chat, la apunto en el chat. Está bien. Sí. O sea, de que sí, o sea, ahora hay psiquiatras y psicólogos que utilizan, digamos, distintas técnicas o enseñanzas budistas para tratar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya de hace bastante tiempo, ¿no? Desde la década del 70, 80, ¿no? Ah, pero yo creo que lo importante aquí es tener el paradigma correcto, ¿no? Porque, bueno, no significa que tener el paradigma correcto uno vaya a curar a la gente, pero por lo menos uno sabe ah, cómo, digamos, hacer y qué es lo que es posible con cada una de las técnicas o métodos que se utilizan, ¿no? Entonces, y el punto es de que la medicina moderna, la psiquiatría, la psicología, incluso, bueno, esto, lo que dice Jorge, sí, que mezclan también ahora ya, ¿no? Se mezclan las enseñanzas de Buda con cuestiones, digamos, modernas. Ah, entonces, bueno, ahí cuando se mezcla, entonces, bueno, eh, entonces uno está tratando tanto las causas como las condiciones, ¿no? Pero yo creo que lo importante es entender qué es lo que hace cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, entonces hoy día vamos a ver eso. ¿Alguna otra pregunta? No, dice Jorge Castañeda, terapia conductual dialéctica. Conductual, claro. Dialéctica para trastorno límite de la personalidad. Ok. Y por ejemplo, ¿y esa para qué tipo de trastornos específicos es? Jorge. ¿Para qué tipo de trastornos específicos? ¿Escuchas, Jorge? Sí, es para trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno pues, cada vez más común y a veces muy difícil de diagnosticar. ¿Y cuáles son los síntomas de eso? Básicamente los pacientes pueden estar a los extremos o sea, demasiada explosividad, demasiada depresión en periodos cortos de tiempo, ¿no? A diferencia de una persona que tiene trastorno bipolar que puede estar en una fase depresiva muy larga y luego de repente la manía. En este caso, pues no, de repente explotan y el mismo día pueden estar muy abajo. Les cuesta mucho trabajo manejar, el manejo emocional, realmente están demasiado, pues ahora sí que emparasitados emocionalmente. Ajá, Se autolesionan mucho emocionalmente. ok. Potencialmente tienen mucho deseo de morir o algunos incluso llegan a cometer suicidio. Y es complejo, ese trastorno para mí siempre ha sido extremadamente difícil de tratar. ¿Y entonces, cómo lo trata? Lo trato siempre de manera multidisciplinaria, me apoyo en un psiquiatra que me ayuda con el medicamento y ya mientras el paciente está medicado, pues yo trato de irlo poco a poco llevando, ¿no? Para que vaya desarrollando esas habilidades de manejo emocional. Y cada vez más, pues, utilizando la meditación, vipassana, ¿no? O mindfulness. Ok, muy bien. Soma, dice ahí, Ahí compartieron un link, ¿no? dice ahí viene un extracto sobre la terapia que menciona Jorge. Para los que están en línea, pueden accesar a la liga. Muy bien, muy bien. No dice nada que puro la liga. No la liga. Es la liga. Ok, Sí, es cierto. sí, Sí, sí. sí. Bueno, si quieres después compartir, o sea, material ahí de lo que se está haciendo utilizando las técnicas budistas o libros, ¿no? Para conocer sobre. Ok, Estaban comentando algunas personas, ya que se termine el retiro, se les va a enviar la liga para si que no, puedan. sí, claro. Incluso se lo podemos dar antes que se vayan, ¿no? O sea,
¿Cómo se lo damos? Sí, ustedes encargan. Es un link corto para poder entrar a la carpeta, porque ahora se pueden acortar los links. ¿Cómo? Sí, porque si no, lo de Google Drive, pero hay aplicaciones que acortan los links, entonces, No, el que manda está cortito. sí, pues entonces, sí. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Cuanto a estos temas de trastornos mentales y aprovechando, ¿no? La riqueza de los comentarios, yo escucho actualmente el asunto de la disociación y no logro entender cuánto es que puedo estar disasociada porque simplemente no pongo atención. ujú, Y ya eso en sí es que me disasocio, pero cuánto de esto sí es algo más grave y de mayor atención. ujú. O sea, de que uno está completamente desconectado de lo que está pasando. Y uno, Que hoy por hoy yo entiendo que utilizamos, y yo creo que las generaciones más jóvenes, ¿no? Ocupan como frases, como, ay, ya me disasocié, o me voy a suicidar. Y yo soy maestra, ¿no? Entonces lo escucho diariamente con chicos de 17 años, y dice, ay, mejor me suicido, y uno lo empieza a normalizar, porque ya, ay, te odio, ¿sí? Cuando en realidad todo eso tiene un germen, pero ¿hasta dónde? Mi pregunta es, ¿pongo mayor atención? ¿Me preocupo? como maestra, Y conmigo mismo. pues sí, o sea, yo creo que es importante, o sea, enseñar también esto, la práctica de la atención y del mindfulness, ¿no? A enseñar correctamente también. O sea, ese es un problema, o sea, de que no obstante ahora se enseña eso, pero es importante, porque yo estuve leyendo unos artículos en Inglaterra que los estudiantes en unas escuelas que le estaban enseñaban mindfulness y decían de que sentían de que le estaban obligando a hacer algo que no querían y que era como si fuera una imposición y todo lo demás. Entonces, o sea, un reporte negativo, ¿no? Por parte de los estudiantes. Entonces, también es importante cómo uno aborda eso y cómo lo enseña. O sea, eso también es un tema. Sí. Es que eso empezó con los estudios de John Kabat-Zinn, cuando llegó hizo los estudios en Harvard con los neuroimágenes de Ujú, los estudiantes de medicina. Entonces, a partir de ahí fue conforme se fue llevando primero a las universidades y a muchas universidades, y después se fueron al kindergarten, donde los niños, pues, en Estados Unidos sobre todo, están teniendo esas clases. ujú, Entonces, han ido expandiendo, no sé qué tanta la calidad, porque siguen con el tópico del doctor John Kabat-Zinn. ujú. Entonces sí lo han hecho y ahora ya están, como se sienten obligados, como dice en ese artículo. Bueno, el artículo que leí, o sea, que decían que no, que estaban, digamos, o sea, sí, o sea, de que... La resistencia también de grupos sociales, religiosos. Y también, eso también es... No lo permite. Y claro, eso también hay una cuestión de que como se asocia con el budismo, se cree que es una religión. Entonces también hay que abordar hábilmente eso de tal manera, ¿no? El TEC de Monterrey ya está poniendo espacios para meditación, pero es voluntario para los alumnos y está creciendo. Se lo Claro, menciono porque yo trabajo con ellos precisamente para hacer meditaciones en el TEC de Monterrey Puebla. ok. Y tenemos un espacio muy bonito que se llama Punto Blanco, en donde se medita con los alumnos que quieran, es libre, pero está teniendo mucha aceptación. Claro, de esa manera entonces, siendo voluntario, entonces no es, ¿no? Pero lo que pasa es que también, ¿no? Las escuelas tienen un currículum de temas que no son voluntarios, ¿no? O sea, que se estudian tantas cosas, ¿no? Que uno tiene que estudiar ahí para poder graduarse, ¿no? Pero bueno, pero hasta que esto, digamos,
sea parte, digamos, de mainstream, como se dice, hay que hacer de esa manera, Y bueno, no de tal manera de que la gente que quiera lo vaya y lo aprenda. va creciendo, porque también como dice la compañera, la anuencia es muy poca, pero al ver les entra curiosidad, se meten, preguntan, y ya que experimentan les empieza a gustar. Entonces yo siento que ese esfuerzo va permeando poco a poco, y hay que seguir reforzando Muy para bien, que esto se dé cada vez más. está bien. No, y importante, ¿no? Que instituciones así prestigiosas, ¿no? Como el TEC y todo eso, Hay incongruencias, porque le voy a comentar. En el TEC de Monterrey, el espacio para meditar tiene paredes de oro. de oro. Sí, hojas de oro. Y hay incongruencias. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se supone que te vamos a meditar para ser compasivos, humildes, mediados, y no, es como la oración que se menciona en la hora de la comida, los alimentos no son para Pero digo, pero el TEC, ¿por qué tiene, o sea, ese tipo de Entonces, espacio? porque la escuela está Porque tiene recursos. a una tendencia elitista, ¿no? Como la náhuatl. Ok. Sí, o sea, no, y aparte de que en realidad, eh, mientras menos cosas tenga el lugar y menos distracciones tenga, mejor, porque, ¿no? En realidad, o sea, si uno tiene muchas cosas para ver, se va a distraer y no va a pasar. El Puebla es un espacio, un jardín muy bonito. Ok. Ahí hay, Al aire libre. sí, casi tiene una capa geodésica Ok. bastante amplia, por si llueve, pero es al aire libre. Muy bien. Si algún día gusta ir a dar una plática, con gusto buscamos el domicilio. Allá Puebla. Sí, claro. Sí, claro. Está bien. Las Sí. empresas también están metiendo mindfulness como parte de las prácticas administrativas, pero tienen creo que una debilidad muy fuerte, y creo que debe ser similar en las escuelas, que le quitan la parte conceptual, o sea, el paradigma se deja de lado, entonces nomás se aprovecha la parte superficial de la tranquilidad, ¿verdad? Relajación. Sí. Sí, ahora. Bueno, es algo con algo que empieza, ¿no? Sí, ahora el venerable Shivananda, que es nuestro maestro y fundador también, solía decir de que cualquier forma que asuma las enseñanzas del Buda en Occidente es para el bienestar y la felicidad de las personas. No, entonces un poco como diciendo, ¿no? O sea, bueno, ahí se está tomando algo solamente de la enseñanza y muchas veces se descontextualiza, ¿no? Porque, por ejemplo, no se enseña la ética y todo lo demás, pero aún así son semillas y cosas que ayudan a la gente. Yo incluso he contado varias veces, el monasterio donde recibí mi ordenación en Estados Unidos, mi preceptor, un monje birmano, tenía un discípulo que era estadounidense que también había sido monje por varios años, pero después regresó a la vida laica, se casó y esta persona fue uno de los primeros discípulos de Kabal Singh. Y, y ahí en California, en el norte de California, fue uno de los primeros que empezó a enseñar la técnica en los hospitales, ¿no? Y lo que quería comentar es de que él les enseñaba la cuestión esta de reducción de estrés y todo a los pacientes, pero nunca decía de dónde venía. O sea, pero había pacientes o gente que le preguntaba. Y entonces Bob, que se llamaba, le contaba que, bueno, eso viene de la enseñanza del Buda y mucha gente quería ir al monasterio. eh, entonces, y él los llevaba al monasterio para conocer a los monjes y todo lo demás, ¿no? Pero generalmente él nunca mencionaba el origen de eso. Y yo creo que está bien también, ¿no? Está bien en un cierto sentido, ¿no? Ah,
porque bueno, si eso ayuda a la gente a estar bien, está bien. Pero también está el peligro, ¿no? De que se pierda y se descontextualice y se olvide, ¿no? Del origen de todo esto. Pero bueno, pero también la historia de la humanidad, ¿cómo se llama? La apropiación de cosas, digamos, de otro es tan común, ¿no? ¿No? Y después se dice que viene de otro lado diferente, pero Como de compartir otro link donde dice, Soma dice venerable, les comparto otro link, un libro escrito por el doctor Pan, es un psiquiatra budista, advirtió que aquellos con enfermedades mentales graves no deberían realizar ciertas meditaciones profundas. El libro está en inglés, el link es el siguiente y trata sobre la depresión. bueno, muchas gracias. Entonces, yo después, ahí está el link. Perdón, Sí. yo tengo la experiencia en Sí. clínica que hay pacientes que meditan, pero llegan a un tope, ya no pueden profundizar más y renuncian, se van Ujú. cuando tienen trastornos muy fuertes. O sea, porque empiezan a tener experiencias. Posiblemente y no les gusta. Entonces, por más que intentamos que entremos a Vipassana o entremos a una meditación mucho más profunda de reflexión, de discernimiento, no entran, se desesperan. Es una Está bien. confrontación, yo creo que muy personal, muy interna de ellos y no sé, no puedo explicar. Y quizás, o sea, también sería cuestión de incorporar otras prácticas, claro. Sí. Por ejemplo, la práctica de meta que estaba diciendo, eh, esa práctica es inocua, yo creo. Entonces, Por lo menos están tranquilos hasta cierto punto, porque se relajan. por lo menos los ayuda en algo, pero la gente después no sigue. Sí. Sí. Claro, porque mucha gente se acerca a esto para estar bien mentalmente, ¿no? Eh, y cada vez es más necesario eso, pero no se aborda desde una perspectiva, digamos, de religión o más allá, o como dije hoy día a la mañana. En realidad, ¿para qué es la práctica de el cultivo de la atención plena, como se dice ahora de mindfulness? En las enseñanzas del Buda es para poder no solamente estar bien mentalmente, eso es lo primero, pero es para poder ver, digamos, la realidad tal cual es, ¿no? Porque cuando uno ve la realidad tal cual es, entonces ahí hay una posibilidad de liberación de la mente, ¿no? Entonces eso ya a lo mejor uno tiene que entrar más en el budismo para eso, ¿no? Ah, pero bueno, ¿alguien más? ¿Cómo fue el viaje cómo fue que llegó a California desde Argentina, venerable? Ah, bueno, eso va a tener que tener mi biografía. Pero le gustó el tiempo ahí. ¿Cómo? O le gustó, o sea, No, en California está mi maestro, el venerable Luciano. y luego de ahí ya se vino al Dhamma. Bueno, el Dhamma Vihara es porque gente de México fue a Estados Unidos y nos invitó al venerable Damián a abrir un lugar aquí, ¿no? Pero sí. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Cuando estamos meditando, por ejemplo, y venimos a un retiro, venimos a un retiro, y tenemos un compromiso de cierta sila, vamos a decir. Cuando uno está, ¿qué tan importante mantener ese compromiso de sila, a lo mejor esos preceptos que tomamos, el noble silencio, o sea, qué tan importante es y qué tan directivo es para el avance, los que, por ejemplo, los que llegan de primera vez o los que estamos de tiempo atrás, o sea, qué tan... Lo que pasa es que Sila, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, significa así que si uno no tiene Sila, es como si uno está en deuda con los demás.
Ah, porque uno está causando daño a otros si uno no tiene sila. No, o sea, entonces, o sea, es absolutamente importante, yo diría. O sea, de hecho, es lo primero más importante, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la parte del sila, entendiéndola correctamente. Pero, como decía anteriormente, el problema del sila es, sí, o sea, que así en términos generales parece, o sea, bien fácil de entender, pero el problema está, digamos, en los detalles de sila, ¿no? O sea, pero es fundamental, o sea, porque si uno no tiene sila, uno está causando daño a otros, ¿no? Eh, porque sila es para eso, para no causar daño a otros. Pero si uno está, que no habrá, yo siento que en el budismo sí están, o sea, en los textos son tan precisos con ciertas condiciones y también hasta en el tiempo del Buda, como me acuerdo mucho de ciertos textos, como cuando un monje que se sentó por error en una silla que tenía un cobertor y había un bebé debajo del cobertor y se sentó nada más por error y mató al bebé. Y el Buda le Sí, dijo, en verdad es un caso de negligencia, no es un caso de... de transgresión. Sí, No, lo que quiero decir, pero no, es sila es algo muy específico, pero lo que pasa es que la sociedad en la época del Buda era una sociedad completamente diferente a la sociedad que nosotros vivimos ahora, ¿no? Entonces, el Buda prescribió sila para el individuo, ¿no? Entonces, los preceptos son muy específicos y muy claros con relación al individuo. O sea, pero nosotros vivimos en una sociedad, ¿no? Que no tiene nada que ver con la sociedad de hace 2600 años, en la cual, digamos, nosotros vivimos en una sociedad donde hay instituciones, ¿no? Y las instituciones actúan, ¿no? Y transgreden sila, ¿no? Eh, continuamente, o sea, en el mundo moderno. El Buda ni siquiera menciona eso. O sea, porque, por ejemplo, o sea, y eso es algo que lo he mencionado muchas veces, ¿no? No sé, por ejemplo, uno tiene empresas que son monopolio aquí en México, ¿no? O sea, ADO, por ejemplo, o, eh, entonces uno sabe, ¿no? Que cuando hay un monopolio, ¿no? O sea, hay un desequilibrio, digamos, ¿no? Social, ¿no? A las cuotas que uno paga en las carreteras, por ejemplo. O sea, o sea, una vez, o sea, Alinda se quejó ahí en Perote, ahí en la caseta, y, una persona de ahí le contestó, bueno, pero eso está aprobado por la Secretaría de Comunicaciones, ¿cómo se llama? Y Transporte aquí, o sea, que es legal, ¿no? O sea, uno paga 180 pesos, ¿no? De cuota, digamos, por el tramo ese, ¿no? Lo que quiero decir es que Sila, o sea, es muy complejo en el mundo que nosotros vivimos actualmente, ah, porque, o sea, uno individualmente puede practicar, pero, a lo mejor los transgresores de Sila son las instituciones, ¿no? Con las cuales uno se está relacionando continuamente, ¿no? Y entonces Sila también significa no solamente lo que uno no tiene que hacer, sila también significa que tiene que haber un equilibrio en los roles sociales, ¿no? Entonces, una persona tiene diferentes roles durante la vida, ¿no? Uno es padre, uno es hijo, uno es empleador, uno es trabajador, uno es maestro, uno es estudiante, o sea, hay muchos roles que uno, entonces, en esos roles
el Buda dice de que tiene que haber un equilibrio entre las relaciones, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio en las relaciones, entonces ahí también hay un problema de sila, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo cuando ese dicho que dice the devil is in the details, ¿no? Eh, no, porque hay, o sea, evidentemente hay un problema y ese problema persiste y por eso uno tiene la sociedad que uno tiene y uno vive en el mundo que uno vive como vive aquí, ¿no? Hay mucha gente ¿No? también, o sea, aún y si no es budista, se pondrían hasta en contra de él, o sea, ya las enseñanzas o nuestros maestros, o sea, venerables también. Me ha tocado personalmente, donde problemas sociales, o sea, no sé, ciertas actitudes o por el simple hecho de que el maestro sea de cierto color o no sé, o sea, vives muchas cosas donde tú dices, ok, o sea, no todos lo toman tan seriamente, o, sí, no sé. Ya, por eso el principio genérico de Sila es que no causar daño a otros y el patrón de Sila es que compararse uno con los demás, ¿no? Entonces eso es un poco la enseñanza del Buda, ¿no? Con relación a Sila. Entonces uno se compara con los demás, entonces uno no debe causar daño a otro. Yo creo que eso, sí. A ver, Y también si uno no puede controlar lo más burdo que vendría a ser la conducta, pues menos acceso va a tener a lo más sutil que es la mente. en Entonces, definitiva. respondiendo a lo que preguntaba Juan, Ajá. los 3 días de noble silencio van a favorecer calma mental. Entonces, lo de afuera favorece lo interno, ¿no? No, definitivamente, o sea, estar en un ambiente, bueno, eso es lo que dice el Sutta, ¿no? Adecuado también hace, ¿no? Que la mente esté en mejores condiciones, ¿no? No, o sea, que volviendo a lo que dice Juan, Sila es, o sea, la condición humana, de acuerdo con la enseñanza del Buda, no está determinada por que seamos humanos, sino por la práctica de Sila. Porque es la práctica de Sila lo que nos mantiene en la humanidad, para ponerlo de otra manera, ¿no? Porque si nosotros transgredimos Sila y causamos daño a otros, no somos, o sea, somos humanos, pero las acciones que estamos realizando no corresponden a nuestra condición, eso es lo que quiero decir. O sea que, sí, pero también lo Si que uno dice, hace eso, a veces hay, aún y si es una acción inconsciente, puede haber ecos de ello, ¿verdad? ¿cómo? Aún si uno, como, no sé, si uno tiene pensamientos así de la nada y por alguna razón, no sé, o sea, le llegan a causar un efecto a uno, puede, después de ciertas situaciones puede tener, o sea, una situación fuerte, puede tener ecos de eso, ¿verdad? Entonces no creo que eso sería una, o sea, sería una transgresión. Sila solamente es, no con los pensamientos, Sila es solamente con lo que uno hace corporalmente y con el lenguaje. Los pensamientos pueden ser terribles, ¿no? Pero si uno no canaliza eso a través del cuerpo o el lenguaje, Sila está intacta, está pura. O sea, que uno puede tener odio, enojo eh, y muchas impurezas mentales, pero en la medida de que uno no haga algo con esas impurezas que en detrimento de otros, Entonces, uno tiene Sila bien. la abolición es lo más No, importante. bueno, pero Sila, sí, la abolición está ahí, por supuesto, pero Sila solamente las acciones corporales y verbales. O sea, la abolición está ahí, pero si uno no la canaliza a través del cuerpo o del lenguaje, se dice que Sila está pura. No, Entonces, no sé.
Ok. Yo creo que ya son la hora de comer, ¿no? Entonces, esta tarde o esta noche vamos a ver un poco sobre el enfoque de la ciencia y la psicología y psiquiatría y condiciones y causas, ¿no? Y también ver, porque, volviendo un poco a una pregunta que quería decir algo, es de que una forma genérica de entender los trastornos, por ejemplo, como depresión y todo eso, es, pasándolo, digamos, un poco desde el punto de vista del budismo, es la parte de la sensación, de las sensaciones. Porque las sensaciones, bueno, que es una de las contemplaciones del gran discurso de los fundamentos, se clasifican en tres grandes grupos: sensación de desplacer, placer y ni una ni otra, neutral. Y la sensación de desplacer siempre está asociada, la sensación de desplacer mental siempre está asociada con factores mentales insanos con raíz en el enojo y la aversión. Entonces, la sensación es un, digamos, parámetro, podríamos decir algo así, importante para también detectar de una manera genérica el tipo de trastorno o problema que uno puede tener, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema que que quisiéramos tratar hoy. Pero bueno, ya estamos en la hora de la comida. Continuamos. La una de esas. Hasta luego.